Y vamos a cambiar radicalmente de tema, Juanfra, y además te veo animado. Yo creo que es tocar temas de conspiraciones y se te cambia la cara, ¿eh? Sí, hombre. Es lo que vamos a tocar ahora. El tema que hemos tocado antes de los templarios me parece un tema muy, muy interesante, pero el tema de las conspiraciones me parece un tema mucho más actual, del que tenemos muchísimos más datos y del que tenemos muchísimos más expertos, claro, como es el caso que nos ocupa. Exactamente, y además has elegido tema e invitado, porque me decías en estos días pasados, oye, tenemos que entrevistar a esta persona, ahora ya la vamos a presentar, porque sabe muchísimo, aporta información, aporta documentos, o sea, alguien que realmente se mueve bien en este terreno. Sí, es una persona a la que yo llevo tiempo intentando contactar con ella y entrevistarlo, pero como también hemos tenido este paréntesis en el programa, que hemos tenido que cambiar de emisora varias veces, ha habido tiempo que no hemos estado haciendo programa, pues no había surgido nunca la oportunidad, pero bueno, aquí estamos y a la primera de cambio, pues ya te dije, digo, pues a este hombre lo tenemos que meter, porque este hombre sabe muchísimo. Se puede o no se puede estar de acuerdo con sus ideas, pero hay algunos de sus vídeos programas donde explica cosas pues como es la ley electoral en España, por ejemplo, que la explica muy bien y de una manera muy clara, y donde te enseña que estamos siendo manipulados por todos sitios, y si estamos siendo manipulados por una ley, a partir de ahí, imagínate todo lo que puede haber. Claro que sí. Bueno, hoy te vas a adueñar tú del micrófono, que de estos temas sabes muchísimo más que yo. En fin, para hacernos una idea de la temática que vamos a tocar a continuación, hay que resaltar que la página web de nuestro siguiente invitado, mundodesconocido.es, tiene un subtítulo que reza "Descubre la verdad que nos ocultan". Su artífice es José Luis Camacho, que va a poner sobre la mesa de límites de la realidad algunas de esas intoxicaciones informativas que nos rodean. José Luis, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal estáis? Bueno, hay personas que hacen una labor parecida a la tuya, pero escudándose tras el anonimato que puede proporcionar Internet. En tu caso no es así, ¿no? Pero ¿hay algún peligro en esto de informar sobre la desinformación? En mi caso, tengo que decir que no he sufrido ningún tipo de acoso que fuese más allá, de algún correo un poco disconforme con mis ideas y, por supuesto, con aquello que exponemos. Yo siempre lo he dicho, no somos misioneros, nosotros no tenemos una religión que expandir por el mundo. Nosotros decimos unas cosas y cada uno que coja lo que quiera, evidentemente. Pero en general es mucho lo que nos ocultan, o esta proliferación que estamos viendo de temáticas, vamos a decir, conspiranoicas, es más bien el fruto de la imaginación de unos pocos. Uy, que va. Todo aquello que no nos cuentan es la gran mayoría. Lo que nosotros percibimos, que no es la realidad, nosotros tenemos una percepción de una falsa realidad que nos han creado. Fíjate, tan falsa es que si mañana la televisión empezase a decir que las cosas son distintas, la gente cambiaría la realidad para adaptarla a la televisión. Nos han sabido manipular perfectamente, y es que las conspiraciones han llegado a un punto en el cual, la pregunta no es si nos encubren algo, sino la pregunta es ¿dónde empieza la verdad? Es ahí donde la matan. Claro. Pues si te parece, vamos a empezar por un asunto que está muy de moda, los chemtrails, creo que se pronuncia así, esas estelas blancas que dejan algunos aviones en el aire, y al parecer empezaste a indagar en este asunto en una época en la que el fenómeno no se conocía, en la que nadie miraba con extrañeza al cielo, todo lo contrario a lo que ocurre hoy día. ¿Cuáles serían o cuáles fueron los elementos o acontecimientos que sirvieron de anzuelo para que profundizaras en este asunto? Es muy sencillo. La gente normalmente, y eso lo puedes ver no sé si en tus propias carnes, pero verás y observarás que todos tenemos una vida muy horizontal, Nuestra vida, miramos a los semáforos, a los coches que tenemos enfrente, a las personas, edificios, leemos, tenemos una vida tanto horizontal, y la verticalidad que tenemos es hacia abajo. Normalmente miramos hacia el suelo, hacia libros, hacia objetos. Nunca, o en muy pocas ocasiones, miramos hacia el cielo. Entonces, la poca observación del cielo impide que nosotros percibamos ciertos sutiles cambios que se producen en el mismo. Es por ello que, debido a esa extraña costumbre que yo siempre adquirí de observar el cielo, me di cuenta de que en un momento dado, a finales de los años 90, había algo que no encajaba. Yo empecé a ver una serie de estelas que no correspondían a lo que podemos denominar vapor de agua de condensación generado evidentemente por las turbinas de los aviones. Para nada. De hecho, mis primeras fotografías las tengo en 35 milímetros, cuando no había entonces ni cámaras digitales ni nada. Tan sorprendido estaba que empecé a utilizar una vieja cámara que tenía y, mis primeras tomas están ahí. José Luis, buenas noches. Estas colas químicas, que por ejemplo aquí nosotros estamos en Málaga muy cerca del aeropuerto, y yo sí he estado pendiente y aquí no se ve ninguna. Le pregunté a una persona que trabaja en el aeropuerto, me dijo que eso era una fantasía, que eso depende de la altura a la que vaya el avión y tal y demás. Pero lo curioso es que por la zona donde estamos nosotros ahora mismo, cerca del aeropuerto, no se suelen ver.
¿Hay algunas zonas donde se vean más habitualmente que otras? Sí, hay ubicaciones en las cuales las estelas son absolutamente escandalosas. O sea, sencillamente el fenómeno, obviarlo es imposible. Y en otras zonas, pues el fenómeno sencillamente no aparece. Por ejemplo, te diré, mira, el aeropuerto de Valladolid es un aeropuerto que tiene aproximadamente 2 o 3 vuelos al día, no tiene más. Y sin embargo, en ocasiones se pueden llegar a ver 15 o 20 estelas de manera continuada. El tráfico aéreo es totalmente abusivo, inmenso, tremendo. En otros aeropuertos, como por ejemplo el de Vigo, yo tengo un buen amigo, un catedrático de la Universidad de Vigo, que un día me dice, oye, José Luis, yo es que eso de que hablas nunca me he fijado, pero es que en el aeropuerto de Vigo vienen 4 aviones al día y es que el trasiego que hay de estelas de aviones es como que esto fuera, pues no sé, el Charles de Gaulle o el Orly o un aeropuerto de máxima confluencia como puede ser el Kennedy, por ponerte un ejemplo. Eso es lo que podríamos denominar una confluencia de hechos. En el momento que te vas a una zona en la cual el hecho no existe o no se reproduce, para ti no existe. Es como las noticias. Si una noticia no te la cuentan, sencillamente para ti no existe. Las cosas son así. ¿Qué se estaría buscando con esto? ¿Qué estamos buscando? No, las personas que lo hacen, ¿qué están buscando? Por ejemplo, ¿qué objetivo tiene esas colas químicas? O sea, porque yo he escuchado de todo, desde que son agentes cancerígenos, a que es una manera de controlar a la población y demás. Control del clima también, guerra química y montones de algunas de ellas, hombre, yo ya recuerdo que una vez lo tocamos, yo defendía la postura de que no pueden ser que generen cáncer, por ejemplo, porque si no la enfermedad aumentaría de una manera exponencial, ¿no? Sería un caos, evidentemente, pero mejor cambio del clima, así, pero ¿con qué objetivos, no? ¿Así? Tú sabes que el cáncer de mama justamente aumentó cuando se empezaron a hacer las mamografías. No tenía constancia. ¿Conocen los datos? Ahora mismo pues no los tengo a mano. Bueno, pues revísalo. Estas cosas se producen de esta manera. Parece extraño y un tanto curioso, es como que lo atraes. Una cosa extraña. Pues lo que ocurre efectivamente es que el fenómeno del chemtrail es tan extraño que las primeras fotografías que existen, que son norteamericanas, tuve yo ocasión de verlas en las primeras webs que hubo fíjate, estoy hablando del año 97 a través de una web que se llamaba Chemtrail Central, que todavía dura, todavía sigue ahí vigente y hacía una recopilación de estas estelas. Las primeras fotografías que utilizaban teleobjetivos, aquellos tipos que también tenían sus que decían, esto no es normal. Se veían los aviones, pero los aviones no tenían ventanillas, ni tenían logotipos. Y entonces esta gente comentaba en los foros, decía, bueno, ¿qué sucede? Que los aviones no tienen ventanillas, son aviones totalmente blancos. Y de repente empiezan a aparecer las ventanillas en los aviones. Y la gente decía que esos aviones no correspondían a ninguna compañía porque no tenían logo. Y posteriormente los aviones empezaron a tener logotipos de todo tipo de compañías aéreas. Como que el fenómeno obedeciese a algún tipo de mente inteligente. Y por supuesto, si me vas a preguntar a qué obedece, pues mira, sencillamente, no te puedo decir cuál es el objetivo, pero te puedo decir cuál no es el objetivo. Y no es el objetivo, por ejemplo, el cambio climático. Ahí yo te puedo asegurar que no lo es. No es por ahí, no van los tiros. Yo creo que existe incluso una pregunta todavía más intrigante que la que hacía Juanfra, que es ¿quién está detrás de esto? Y lo digo porque es un fenómeno que se produce en todo el planeta, con lo cual no se puede asociar con un país concreto, con un gobierno concreto, con unos militares concretos, sino que es algo que ocurre a nivel mundial. Por lo tanto, ¿se sospecha quién puede estar detrás de este tipo de fenómenos? Pues mira, te contaré. Yo he llegado a estar en una zona situada en el Valle de Esgueva, cercana a Valladolid, un páramo importante, a una hora nocturna. Estuve porque, estábamos haciendo una investigación de campo sobre el fenómeno OVNI. Estuvimos allí efectuando una serie de fotografías y tomas, y en aquel instante se juntaron en el cielo, eran las 2 de la mañana, unos 15 aviones. Veíamos las balizas perfectamente y podíamos observar, debido a la luna, los chemtrails. Nos pareció totalmente absurdo, algo fuera de lo normal. Es un fenómeno que roza el surrealismo, y desde aquí te puedo decir que para que exista una infraestructura capaz de producir tantos aviones, tantas estelas y, por supuesto, tanto tráfico en zonas determinadas, eso no puede obedecer a la mano de ningún gobierno. Eso no puede obedecer a la mano humana. Estamos hablando de que detrás del fenómeno chemtrail se esconde una inteligencia que está por encima del ser humano. Sencillamente por una cuestión numérica. Si tú haces cifras y ves que en 15 kilómetros cuadrados del cielo, vamos a decir cuadrados, o 20 o 30, una cantidad determinada, aparecen, se suman o se confluyen 15 aviones a la vez en un sitio donde es absolutamente, el tráfico aéreo es mínimo,
es algo, una total anomalía. He tenido ocasión de intercambiar incluso puntos de vista con pilotos, que es curioso, porque en los congresos, donde estos pilotos decían que no, bueno, el fenómeno de los chemtrails, sí, tal, en petit comité me decían, oye, pues fíjate que es curioso, porque aunque he dicho que no, pero he tenido ocasión de ver tráfico aéreo que desde luego a mí sencillamente me parece totalmente anormal. Pero cuando uno mira al cielo, José Luis, cuando uno mira al cielo, lo que ve son aviones convencionales, me refiero, que no son objetos extraños que nos puedan hacer pensar en civilizaciones ajenas a la humana, ¿no? ¿Tú has visto los vídeos que hay en la página, en el canal de YouTube de Mundo Desconocido? Aviones que van en rumbo de colisión con una diferencia de unos 40 o 50 metros. Eso está prohibido por la navegación aérea. Les exige un mínimo de 15 a 20 kilómetros de distancia y separación para que vayan o vuelen en rumbo de colisión. Vuelos angulares, perpendiculares, totalmente prohibido por la aviación aérea. Yo me preocupé en coger el código de circulación aérea, que es, por cierto, es a nivel mundial. Esto son unas reglas y unas normas de comportamiento que tienen que utilizar esas aeronaves, y para eso utilizan esas radiobalizas que llevan, que están las demarcaciones, los GPS, etcétera. Bueno, pues todos estos aviones, en un día en el cual existen muchos chemtrails, infringen de manera escandalosa las normas básicas de vuelo aéreo. Si es que no tiene más que entrar en la web, puedes observarlo y ves que efectivamente aparecen aviones en rumbo de colisión, o aviones que entran en masas nubosas y no aparecen, o aviones que entran en masas nubosas y aparecen 3 aviones a la vez, o aviones que están rodeados por esferas, es una especie de orbs en esas tomas y en esas fotografías, o aviones que están rodeados por iridistancia, o sencillamente aviones que no son aviones. Cuando le tiras una foto y haces un zoom y ves en el monitor del ordenador que has fotografiado, lo que aparece es una esfera. O sea, realmente el fenómeno es tan complejo que sencillamente, si me preguntas ahora mismo qué es lo que yo pienso, lo único que te puedo decir es que nos tiene absolutamente desconcertados. Sí, cierto, ahora que has dicho que muchas veces ponen en paralelo por la zona del norte de la provincia de Málaga, Serranía de Ronda y demás, sí estoy yo cayendo en la cuenta ahora de que de vez en cuando se ven estas estelas en paralelas muy, muy lejanas. Pregunté una vez a un amigo piloto, me dijo que eso eran cazas militares, que suelen hacer maniobras, que vuelan muy alto y que por eso mismo ni siquiera se oye. Peregrina, claro, pero eso me suena un poco a excusa, ¿no? Pero claro, la pregunta, yo diría que veo dos grandes preguntas, dos grandes interrogantes. ¿Quién está detrás y qué se busca? Y según tu opinión, no sé cuál es más fácil para ti contestar. La segunda, ¿no? Pues es que es muy complicado. Tendríamos que partir de la base de si la realidad que percibimos con nuestros sentidos realmente es real. Yo una vez, nos conocéis a Salvador Freixero, ¿verdad? Sí, supongo. Sí. Una vez hablé con Salvador por teléfono y después de mantener una larga conversación sobre todo esto que estaba alrededor nuestro, y utilizo este término que no es muy apropiado, me decía don Salvador: José Luis, es que después de tantos años es como que estuviéramos dentro de una simulación. Esto para que Matrix. No lo sé, le puedes poner el nombre que quieras, le puedes llamar Matrix, le puedes llamar Nivel 13, le puedes llamar Abre los Ojos, Vanilla Sky, le puedes dar el nombre de la película que quieras, pero en realidad es como que estuviéramos dentro de una simulación. Incluso hay ciertos científicos que han empezado a decir que la convergencia entre ciertas galaxias solamente se puede producir bajo efectos de simulación por ordenador, que realmente no nos encontramos en una realidad tangible y real, sino que esto es como una especie, como que alguien fuéramos parte o formáramos parte de alguna especie de bioprograma a nivel global, y como que fuéramos mira, muy sencillo, para que la gente lo entienda rápidamente. Como que todos nosotros fuéramos parte de un pensamiento de alguna entidad muy poderosa. Tú comentabas hace un momento, Juanfra, que habías hablado con personas que te habían dado la opinión, la hipótesis de que eran cazas. Yo a la vez he comentado también este asunto con diferentes personas que además son cercanas a trabajos de radaristas, incluso algún que otro piloto, y más o menos hacen la misma mención, o sea, comentan que son nubes de vapor, que esto además no existía antes de la década de los 90, porque ahora es cuando hay más tráfico aéreo y eso provoca que existan tantas líneas. O sea, yo no sé, José Luis, ¿qué opinas de si son descartables todas estas hipótesis de una manera casi descarada? Pues mira, te voy a comentar algo con respecto a esa gente y todos mis respetos. Yo hace tiempo fui a solicitar hablar con un banquero. Evidentemente la persona que me atendió no era el director del banco, era un tipo que llevaba ahí trabajando un montón de años, 15 años, un hombre muy veterano, un gran conocedor de la banca. Y entonces, pues en un momento dado, mientras él hacía una serie de trámites que yo necesitaba,
empezó a preguntarme, me dijo, oye, tú te he visto... Y le hablé sobre la fragmentación de la moneda. Y le dije, ¿tú sabes que tu banco puede hacer de cada euro que metes, puede entregar 15 o 10? Y él se asustaba. Decía, ¿pero qué estás contando? Y yo le decía, ¿tú no conoces lo que es la fragmentación de la moneda? Que los bancos pueden multiplicar por 10 sus divisas, y eso está avalado por informes de la Comisión Europea, del Parlamento Europeo y, por supuesto, del Banco Central Europeo. Y el tipo se echaba las manos a la cabeza. Era un tipo que estaba allí trabajando y llevaba toda su vida y no conocía la fragmentación de la moneda. Porque realmente, cuando estás ejecutando una función, véase la de bombero, véase la de guardabosques, véase la que quieras, te ciñes y te centras en ese aspecto que conoces. Todo aquello que sea anómalo para ti no entra o no cabe dentro de ese campo de perspectiva. Y es como cuando algunas personas ven un objeto, un ovni, ven un ovni, no les cabe dentro de la comprensión, lo que hacen es lo guardan y lo callan de manera sucinta. Yo tengo un buen amigo, que me dice, mira, José Luis, mi padre es la persona más seria, firme y recta que he conocido en mi vida. Y yo nunca le he visto sonreír. Dice, en el pueblo, pues una persona muy bien considerada, y bueno, pues ahí está el hombre. Dice, un día se nos sienta en la mesa, y lo primero que nos dice, hoy he visto un ovni. Y me decía este chaval, dice, si mi padre ha dicho que ha visto un ovni, dice, yo te aseguro que ha visto un ovni. Y si no ha visto un avión, no ha visto un tractor volando, o no ha visto otra cosa, ha visto un ovni. Pues esto es lo mismo. La percepción de la realidad depende de lo que estés acostumbrado o lo que tú realmente quieras ver. Y cuando hablamos del fenómeno de los chemtrails, como es tan absolutamente surrealista, nuestra capacidad de comprensión es imposible. Anda, inténtale explicarle a tu gato por qué te pones un jersey. ¿Intenta explicarse? ¿O por qué te pones los zapatos? Sí. Si por mucho que le quieras, él nunca lo va a entender, o a tu perro. Explícale por qué a tu perro le tiras un palo. Pues no lo entiende. Pues esto es lo mismo. Es una mente que está por encima de nosotros y evidentemente sus actos y sus procesos pues están por encima de nuestra comprensión lógica y no hay más de hablar. Y estas cosas no así. La planta no entiende por qué la vaca se la come, pero la vaca sabe perfectamente por qué lo hace. Pues esto es así, un proceso evolutivo, y hay una mente por encima de nosotros que evidentemente obra y opera de tal manera que es absolutamente incomprensible para nosotros. Que ¿qué ocurre? Pues nos ceñimos en el racionalismo. Decimos, son aviones de combate, y si no son aviones de combate, pues es la Mir, y si no es la Mir porque ya se ha caído, pues decimos que es la ISS. O sea, quiero decir, siempre tendemos al racionalismo. Y es que al final me voy a la teoría de la bala perdida, la de Kennedy. ¿Te acuerdas que la bala dio 7 vueltas y la encuentran intacta en el borde de la limusina? Después de haber golpeado a Kennedy en la cabeza, en el brazo, haberle dado al gobernador Connally en la pierna y en el costado, y aparece entera. Y llega un físico en el juicio y dice, bueno, es que hay, claro, si efectuamos un movimiento de tal la física, y hace una serie de fórmulas y dice, hombre, es que esto es posible. Supongo, José Luis, que a la gente de a pie de calle, más allá de preocuparle quién está detrás de toda esta historia, que también me imagino que les preocupa los efectos. Antes hablabas del aumento del cáncer. No sé si más allá de eso se han podido percibir de manera además contrastada, documental, otros efectos que pueden ser nocivos para la gente, supongo que a nivel de salud principalmente. Mira, yo te diré algo muy sencillo. Yo creo que hay muchos agentes ambientales que son muy dañinos para la salud. Por ejemplo, si se hiciera un serio estudio sobre las frecuencias electromagnéticas y los casos de depresión, digamos que posiblemente se vayan de la mano. Ha habido importantes estudios en Estados Unidos, concretamente por una estudiante que se llama INFACT, pues han sido callados y silenciados. Sin embargo, esta asociación lo empezó a investigar y descubrió que muchos de los problemas de cáncer vienen vinculados a los efectos electromagnéticos, desde las torres de alta tensión pues pasando hasta las antenas de telefonía. Bueno, tenemos en cuenta que hay un montón de agentes químicos que comemos. Cada día más la industria química se va metiendo más dentro de la industria alimenticia y, por supuesto, esos no sé qué que nos meten, que son antioxidantes, que son conservantes, colorantes, que son aromatizantes, bla, 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 pues lo que hacen sencillamente es tocar ciertos palos dentro de nuestra psique, porque al final somos lo que comemos. Nos damos cuenta de que el aire que respiramos, que parece mentira que se haga demagogia diciendo que alguien está fumando un cigarro y que molesta, bueno, el aire que respiramos de cualquier ciudad está absolutamente contaminado y cada vez más, bueno, pues produce efectos muy adversos dentro de la salud de la propia población. Nos estamos dando cuenta de que incluso nuestras propias viviendas, y es cierto, porque se ha demostrado que la angularidad de las viviendas es nefasta para la psique humana. Es nefasta.
De hecho, es tan nefasta que, mira, todos los ángulos producen estados de nerviosismo. Los manga. ¿Tú has fijado los dibujos manga, que son todos angulares? Uh-huh. Porque pues son violentos, son escenas rápidas de violencia, de guerra, de que se pelean unos contra otros, que si el Goku, que si el Ranma, en fin, este tipo de cosas que, por cierto, aquí en España ese tipo de dibujos los permiten echar a la hora de los niños. Japón, que es donde los hacen, solo se echan a horas nocturnas donde los niños están en la cama. Pues la angularidad de las viviendas que nos rodean siempre ha ido vinculada al estrés y al malestar. Nos produce malestar. El propio agente que nos rodea todos los días y tantas horas. Si es que son tantas cosas las que hemos sacado de nuestro proceso natural que bueno, en estos momentos revertirnos a la naturaleza de tal y como nos concibió sería coger una mochila, irnos al monte y decir, bueno, pues nada, aquí. Bueno, José Luis, no nos queda, José Luis, tiempo para más, porque siempre nos ocurre cuando tocamos este tipo de temas, son tan interesantes que pensamos abarcar muchas cuestiones y al final este asunto de los chemtrails se le ha comido todo. No sé, Juanfran, si tienes alguna cuestión ya final. No queda nada, segundo. No, porque el tema es muy interesante. Yo tenía aquí una lista de temas que quería tocar con José Luis. Pero lo emplazamos, y si José Luis está de acuerdo. Si otro día podemos contar contigo, pues yo por mí encantado, porque son muchísimos los temas que me gustaría tocar contigo. Sí. Incluso se me ha quedado por aquí detrás, porque yo tenía anotado, porque el otro día en un cierto programa de radio, no quiero decir el nombre, pues te criticaban mucho y demás, que ya sabes un poco tu opinión, pero bueno, hablaremos. Vamos a ver, si al mejor de los hombres lo mataron, que era Jesucristo, a mí cómo no me van a criticar. Claro que sí. Bueno, pues lo tocaremos en un futuro, pero agradecemos de momento que hayas estado con nosotros compartiendo toda esta información que a su vez plasmas en el portal www.mundodesconocido.es. Un fuerte abrazo, José Luis. Muy bien, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Adiós. Buenas noches. Yo no sé, Juanfran, si el saber más sobre estos temas, como es el caso de los chemtrails, a los que somos ciudadanos de a pie, nos ayuda o más bien nos causa más preocupaciones, porque uno ya mira al cielo con cierto temor, ¿verdad? Yo creo que te causa más preocupación, sobre todo porque no sabemos. Claro, es lo que yo comentaba antes, que yo le he preguntado a pilotos y demás, pero me han dado una explicación muy racional, pero claro, lo cual no quiere decir que me haya creído, ¿no? Porque esto es como cuando investigamos el fenómeno OVNI, que al final, ves, la cabra siempre tira al monte. Claro, antes todo eran globos sonda, luego todo era Venus, ahora todos son drones, en fin, se le da una explicación. Pero claro, es más fácil darle una explicación, no, es un globo sonda. Pero una cosa es, o tú o yo, que miremos al cielo y no sepamos bien lo que hay, a científicos que están mirando al cielo y por lo tanto, si es como dice José Luis, se están dando cuenta de que ahí hay algo que no cuadra y eso no trasciende, no se comenta. Evidentemente, no se sabe. Evidentemente tiene que haber gente que sepa lo que es, lo que pasa es que pues no quiere hablar, no quiere o no pueden hablar, no se sabe, pero tiene que haber alguien que sepa lo que es. Yo antes, cuando me refería de que el cáncer subiría de una manera exponencial, pues evidentemente si pasan por aquí 3 colas químicas y aquí estamos un número determinado de personas, pues tendría que aumentar muchísimo las personas enfermas de cáncer si se tratara de eso, evidentemente. Claro que sí. Bueno, tenemos que tocar con José Luis estos temas de nuevo. Yo lo emplazo para otras ocasiones, porque hay otros temas que se han quedado en el tintero que me gustaría tocar más que los. Entre otra cosa, habría que hablar con José Luis, si él sabe de ese tema, el asunto del boquerón y Salva Valverde. No sé si él lo ha estudiado, pero es un tema interesante. Yo creo que sería un tema que le gustaría investigar, porque todavía estamos aquí pensando cómo un boquerón pudo provocar todo aquello en Salva, aquella noche fatídica para él, por supuesto, ¿no? Donde le tocó dormir en la... Iba a decir la bañera, pero en su casa sobre el plato de ducha, le tocó dormir de pie en la ducha, lo cual fue un gran problema para él. A él lo tendremos dentro de, 3 semanas, 4 semanas ya con nosotros y habrá que preguntarle muchas cosas aquí en directo, Sí, porque yo le he mandado un mensajito para que viniera, pero no ha querido. No ha querido. Yo creo que tiene resaca, le dura la resaca, claro que sí. Bueno, Juanfran, hasta la semana que viene. Si el tiempo y la autoridad lo permiten. Límites de la realidad regresa dentro de una semana. Os esperamos. Un fuerte abrazo a todos.